Hace apenas 2 semanas, en el corazón de una ciudad de México que se creía conocer sus propios secretos, ocurrió algo que redefiniría el entendimiento sobre la estructura del poder en los círculos más altos de la seguridad nacional. No se trata de un acto aislado de violencia común, ni tampoco de un crimen que pudiera clasificarse dentro de las estadísticas convencionales que plagan nuestro país. Lo que ustedes están a punto de escuchar, de investigar junto a nosotros, forma parte de un expediente que permanecía en las sombras, uno de esos momentos donde la arquitectura del poder mexicano muestra sus grietas más profundas. Si aman a México y desean entender las verdades que se esconden en los pasillos de poder, suscríbanse a este canal. Cada documento, cada testimonio que compartiremos, contribuye a reconstruir la memoria de lo que realmente sucede en nuestro país. Estamos en una época de transición política. México acaba de atravesar una elección que dividió aguas, que provocó fracturas dentro de instituciones que se creían monolíticas. El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, heredó un aparato que se desmorona por dentro, infiltrado de lealtades contradictorias, atravesado por rencillas internas que remontan décadas atrás. Los carteles continúan operando, los extorsionadores tejen contactos en los gobiernos municipales, y la desconfianza institucional ha alcanzado niveles casi medievales. En este contexto de fragilidad política, emerge la figura de Carlos Manso, un hombre que ocupaba una posición delicada, elemento de seguridad de primer nivel, guardaespaldas de altos funcionarios, nexo entre la estructura oficial y los operadores de seguridad privada que manejan fortunas sin fiscalizar. Manso era el tipo de personaje que conoce demasiado, que ha estado en demasiadas salas, que ha escuchado conversaciones que jamás debería haber presenciado. Un hombre, en pocas palabras, potencialmente peligroso para varios sectores de poder. Hace 3 semanas exactas, en un proceso que tardó 4 días de investigación encubierta, Omar García Harfuch recibió un informe que haría temblar a cualquier funcionario. El reporte provenía de la Dirección de Investigaciones Especiales y señalaba, con un lenguaje hermético pero contundente, que en los últimos 18 meses se habían detectado anomalías graves en el manejo de fondos para operaciones de seguridad presidencial. Los detalles eran vagos deliberadamente, como era costumbre en estos documentos clasificados, pero las implicaciones eran claras. Alguien, desde dentro, estaba desviando recursos. El nombre que aparecía una y otra vez en los márgenes, anotado con lápiz rojo, la tinta roja era para asuntos de narcotráfico, era el de Carlos Manso. No como principal sospechoso, sino como pieza clave. Como hombre de confianza que estaba en lugares donde sucedían cosas. Lo que Harfuch no sabía en ese momento era que Manso ya había comenzado a hablar. Con alguien. Con gente que no estaba en los protocolos. Lo sabemos ahora porque ciertos fragmentos de conversaciones, ciertas notas marginales en expedientes que fueron filtrados semanas después de los eventos que narraremos, lo permiten. Manso tenía miedo. Manso sabía que alguien más sabía lo que él sabía. Y eso, en los círculos de seguridad mexicana, es la sentencia de muerte más silenciosa que existe. El asesinato de Carlos Manso ocurrió un jueves de lluvia intensa. Una ejecución de lujo, dicen algunos documentos posteriores, bala en la cabeza, dentro de su vehículo, en una zona residencial de Santa Fe. Sin testigos que reportaran nada. Sin cámaras que registraran el evento. Limpio. Profesional. El tipo de trabajo que hace que los investigadores se toquen la frente en señal de derrota. Pero aquí es donde comienza nuestra historia real, donde el expediente se vuelve verdaderamente intrigante. Porque la muerte de Manso no fue el final de nada. Fue el detonante de todo. Harfuch, al recibir la noticia del asesinato, actuó con una velocidad que sorprendió hasta a sus colaboradores más cercanos. En lugar de iniciar el protocolo lento y burocrático que habría dirigido el caso hacia las manos de las autoridades locales, donde habría desaparecido la neblina de la corrupción, hizo algo que solo los hombres desesperados hacen: tomó el control personal de la investigación. Convocó a su equipo de seguridad más confiable. Los que llevaban años a su lado. Los que conocía sus familias, sus casas, sus debilidades. Y les dio una orden que generaría, semanas después, el documento que ahora analizamos. La noche del viernes siguiente, exactamente a las 3 de la mañana, mientras la ciudad dormía, Harfuch hizo algo que ningún secretario de seguridad debería permitirse hacer sin autorización judicial explícita: ordenó cateos simultáneos en 5 domicilios. No eran domicilios de criminales conocidos. No eran bastas donde se esperaba encontrar laboratorios clandestinos o depósitos de armas. Eran, y aquí radica el nivel de conspiración que contemplamos, las casas particulares de 5 guardaespaldas de Manso. De sus colaboradores más cercanos. De hombres que rodeaban la seguridad de Manso. ¿Por qué esto es importante? Porque sugiere algo que los documentos desclasificados nunca dicen explícitamente, pero que sus líneas entre líneas susurran constantemente. Harfuch no estaba buscando a los asesinos de Manso.
Estaba buscando lo que Manso guardaba, lo que sus guardaespaldas conocían, lo que querían evitar que saliera a la luz. El historiador que analiza estos expedientes, quien tuvo acceso a los reportes posteriores gracias a filtraciones desde dentro de la Secretaría, describe la escena de aquella madrugada con detalles que solo provendrían de testimonios anónimos de los propios investigadores. Las casas fueron cercadas por agentes sin insignias claramente visibles, sin sirenas, sin el protocolo que cabría esperar. Los uniformados tocaban las puertas en la oscuridad, mostraban credenciales que los propietarios apenas podían leer. En la casa de Miguel Rodríguez, jefe de la seguridad personal de Manso, encontraron documentos, legajos enteros, registros de movimientos de dinero, notas sobre reuniones que nunca acontecieron oficialmente, grabaciones de audio en dispositivos que supuestamente no debería haber. En la casa de Arturo Sánchez, el asistente operativo, hallaron mapas de movimientos, rutas de operación, ubicaciones de inmuebles que pertenecían a funcionarios de alto nivel. Mapas que detallaban, con precisión de cirujano, cómo circulaba la seguridad presidencial. Pero hay algo más. Hay un detalle que aparece en 2 testimonios anónimos citados en un apéndice clasificado del expediente, un detalle que cambia completamente el significado de aquella madrugada de cateos. En la casa de David Fernández, otro de los guardaespaldas, los investigadores encontraron una grabación de audio. Una sola grabación, de apenas 8 minutos. La transcripción jamás fue incluida completa en los documentos que llegaron a manos de historiadores e investigadores posteriores, pero fragmentos aparecen citados, contextualizados de maneras que revelan la esencia de lo que en ella se dice. En esa grabación, la voz de Carlos Manso hablaba. Hablaba sobre lo que sabía. Hablaba sobre nombres. Hablaba sobre operaciones. Y lo más grave, hablaba sobre cambios de lealtad dentro de la estructura de seguridad nacional, cambios que habrían ocurrido semanas antes de las elecciones, cambios que habían involucrado a gente en los más altos niveles. Ahora bien, ¿cómo llegó Harfuch a tener conocimiento de esta grabación antes del asesinato de Manso? Esa es la pregunta que los documentos desclasificados nunca responden claramente. Pero lo que sí sabemos, lo que aparece en los reportes posteriores, es que Harfuch estaba siendo informado, en tiempo real, de cada movimiento que hacía Manso. Vigilancia. Escuchas. Oh, y esto es lo que sugieren ciertos fragmentos de correspondencia interna, una relación de confidencia con alguien muy cercano a Manso que le reportaba todo lo que sucedía. Esto plantea una pregunta aún más inquietante. ¿Manso fue asesinado porque sabía demasiado, o fue asesinado porque Harfuch necesitaba que desapareciera antes de que hablara públicamente? La llamada de las 3 de la mañana que motivó los cateos, la llamada que aparece como referencia constante en los registros internos de la Secretaría, pero cuyo contenido exacto nunca fue documentado formalmente, parece haber sido una llamada que Harfuch recibió. ¿De quién? No lo sabemos. Un historiador que entrevistó a fuentes anónimas cercanas a la Secretaría en meses posteriores, utilizando los protocolos de protección de fuentes más rigurosos, reporta que el tono del secretario cambió dramáticamente después de esa conversación. Se volvió urgente. Se volvió casi frenético. Ordenó la movilización de recursos sin consultar a su junta directiva, sin avisar al jefe de la oficina presidencial. La llamada duró, según estos testimonios, exactamente 11 minutos. 11 minutos en los que alguien le dijo algo que cambió todo el curso de la investigación. ¿Era una amenaza? ¿Era una advertencia? ¿Era información de que Manso estaba a punto de desertar y revelar secretos de Estado? Los documentos no lo dicen. Pero la urgencia con que actuó Harfuch, el hecho de que no esperara a las autoridades judiciales, el hecho de que actuara en la madrugada, sugiere que se trataba de algo que no podía esperar. Algo que no podía ser delegado. Algo que solo él podía gestionar. Lo que ocurrió después, en las horas que siguieron a aquellos cateos, es donde la historia se vuelve verdaderamente opaca. Los documentos que describen los hallazgos son redactados de manera que protegen más de lo que revelan. Se mencionan evidencias relevantes, documentación de interés, registros que requieren análisis especializado. Pero los hallazgos específicos desaparecen en las capas medias de la burocracia de seguridad. Sabemos que Harfuch convocó a una reunión de emergencia con sus asesores más cercanos. La reunión ocurrió en la sede de la Secretaría, a las 5 de la mañana, apenas 2 horas después de iniciados los cateos. El acceso a la sala estaba restringido. Las notas que normalmente se levantan en estas reuniones fueron suscritas bajo un protocolo de clasificación máxima. Pero lo que sí trasciende, de testimonios posteriores, es que hubo desacuerdos. Hubo tensión. Hubo al menos un funcionario que cuestionó la legalidad de la operación. Ese funcionario, identificado solo como el subsecretario de Asuntos Internos en los documentos, aparentemente argumentó que se estaba cruzando una línea. Que los cateos sin mandamiento judicial,
aunque ejecutados por la Secretaría, crearían vulnerabilidades legales. Que si la información obtenida en esas casas llegaba a ser presentada en un tribunal, sería inadmisible. Arfuch respondió, según el informe de testigo presencial que aparece en una nota marginal, con palabras que no aparecen en la transcripción oficial pero que fueron repetidas a investigadores posteriores, no será necesario llevar esto a un tribunal. Este es un asunto de seguridad nacional. Esto se resuelve en estos pasillos. Esas palabras, esa sentencia, revelaba la naturaleza verdadera de lo que estaba sucediendo. No era una investigación criminal. Era una limpieza. Una operación de control interno. Una eliminación de evidencia o de testigos potenciales. Lo que Arfuch estaba haciendo era cerciorarse de que lo que Manso conocía, lo que sus guardaespaldas habían documentado, lo que amenazaba con destabilizar sectores enteros del aparato de seguridad, desapareciera. Y no gradualmente, a través de canales normales. Ahora, inmediatamente, con la autoridad que le confería su puesto. Dentro de las 24 horas, todos los guardaespaldas de Manso fueron trasladados. Oficialmente, los registros señalan que fueron reasignados a otros departamentos. Nuevos despachos. Nuevas responsabilidades. Pero lo que trasciende en testimonios anónimos, de personas que trabajaban en la Secretaría en ese momento, es que fueron separados. Aislados. Puestos bajo vigilancia constante. Sus comunicaciones fueron interceptadas. Sus familias fueron contactadas, de maneras que no dejaban dudas sobre la seriedad de las amenazas implícitas. Se les hizo entender que el silencio era no solo recomendable, sino obligatorio. Que hablar y resultaría en consecuencias que extenderían a sus seres cercanos. Existe una mención, en un reporte de derechos humanos que fue desclasificado parcialmente años después, de un incidente en el que uno de los guardaespaldas, presumiblemente Rodríguez, intentó contactar a un abogado defensor de derechos humanos. El contacto fue abortado. Abortado de una manera que nunca fue aclarada completamente, pero que implicó una conversación entre Arfuch y el abogado en cuestión, conversación de la cual el letrado declinó posteriormente dejar registro alguno. El mensaje fue claro: hay líneas que no se cruzan. Hay secretos que permanecen enterrados. Mientras esto sucedía, Arfuch hacía algo más. Algo que requería una coordinación cuidadosa. Estaba comprometiendo a otras instituciones. Documentos posteriores sugieren que contactó directamente al fiscal general en ese momento, le transmitió información selectiva sobre el caso de Manso, información que ocultaba los detalles más incriminatorios para Arfuch mismo, y de manera efectiva canalizó la investigación del caso de homicidio hacia callejones sin salida. El protocolo para investigar el asesinato de Manso fue dirigido hacia investigadores que sabían exactamente dónde no buscar, que sabían cuáles preguntas no hacer, que entendían perfectamente que este caso no era un caso normal y que intentar resolverlo de manera normal les traería problemas personales severos. Es notable que, dentro de 3 semanas de estos eventos, la investigación por el asesinato de Manso fue básicamente clausurada. No se hizo anuncio público. Simplemente desapareció de los reportes, de los boletines de prensa, de las investigaciones activas. Fue categorizado como caso en pausa por falta de pistas viable, un eufemismo común en la burocracia de seguridad para decir este caso ha sido archivado indefinidamente en órdenes de arriba. Ahora bien, ¿cuál es el significado histórico de estos eventos? ¿Por qué importa esto? Lo que presenciamos en esta secuencia de eventos es un ejemplo claro de lo que los historiadores llaman el colapso gradual de la institucionalidad democrática desde adentro. No se trata de un golpe de Estado. No se trata de un acto visible y dramático de autoritarismo. Se trata de algo mucho más peligroso, la usurpación silenciosa del poder legítimo por parte de los mismos aparatos que supuestamente están al servicio de la ley. Arfuch, actuando en la sombra de la madrugada, sin autorización explícita, sin transparencia, ejecutando operaciones contra ciudadanos que técnicamente bajo la ley mexicana tenían derechos, estaba haciendo algo que caracteriza a los regímenes totalitarios: decidir cuáles leyes se aplican y cuáles se suspenden, basándose únicamente en su propio cálculo de lo que es conveniente para su poder. Es similar a eventos que vemos en la historia mexicana. El movimiento estudiantil de 1968 fue una represión estatal contra estudiantes que cuestionaban el orden establecido. La Guerra Sucia de los años 70 y 80 fue una serie de operaciones clandestinas donde el Estado desaparecía a personas que representaban amenazas políticas. Pero lo que vemos en el caso de Manso tiene características particulares de la era moderna. Es más limpio, más silencioso, más dificultoso de rastrear porque está envuelto en los protocolos de seguridad que se supone protegen a la ciudadanía pero que se usan para reprimirla. Comparativamente, si miramos hacia el exterior, vemos patrones similares. En Rusia,
Los opositores políticos y los conocedores de secretos incómodos tienden a morir en circunstancias que permanecen oficialmente sin resolver. En China, los activistas que amenazan la estabilidad del régimen desaparecen en sistemas de detención que no existen formalmente. En México, lo que vemos en el caso Manso es una versión doméstica de estos mecanismos. Es el aparato de seguridad mexicano aprendiendo del mundo, refinando sus métodos, haciéndose más sofisticado en su represión de lo que amenaza su equilibrio de poder. ¿Qué hace que el expediente de Manso sea particularmente enigmático y revelador? Varias cosas. Primero, la cronología imposible de negar. Manso es asesinado, Harfuch actúa inmediatamente, sin demora, sin dudas. Eso sugiere una relación causal. Segundo, los cateos a las casas de los guardaespaldas no tenían, según los análisis jurídicos posteriores, fundamentación legal suficiente. Eran presuntamente ilegales. Pero nadie los cuestionó públicamente porque nadie se atrevía. Tercero, la desaparición absoluta del caso de la investigación pública, después de 3 semanas. Eso no sucede en democracias funcionales. Cuarto, los testimonios anónimos posteriores consistentemente describen un estado de terror generalizado dentro de la Secretaría, un miedo a hablar, un entendimiento colectivo de que ciertos temas estaban prohibidos. Todo esto, en conjunto, apunta a una conclusión que es incómoda pero casi ineludible, que en los meses previos a la muerte de Manso, se había forjado un acuerdo no oficial, una alianza tácita, una conspiración de silencio entre sectores del aparato de seguridad mexicano. Un acuerdo en el cual Manso era una pieza que se había vuelto problemática. Un acuerdo que especificaba que su silencio, incluso después de muerto, era un requerimiento no negociable. Lo que hace que esto sea particularmente preocupante es que sugiere que el poder en México no reside únicamente en las manos de los funcionarios electos. Existe un poder paralelo. Un poder que puede, en la oscuridad de la madrugada, ordene operaciones extralegales, entierre investigaciones y haga desaparecer personas incómodas. Un poder que actúa no solo sin rendir cuentas, sino específicamente diseñado para no ser visible, para no dejar rastros que puedan ser seguidos públicamente. Cuando observamos estos expedientes, cuando analizamos las líneas entre líneas de estos documentos filtrados, lo que vemos es el reflejo de algo profundamente perturbador, la posibilidad de que México sea gobernado, no por las instituciones democráticas que creemos que nos gobiernan, sino por una red de hombres con poder de vida y muerte que operan según sus propias reglas, en espacios donde la ley no penetra, en momentos donde la ciudadanía duerme. La pregunta final, la que permanece abierta, la que hace que los historiadores que acceden a estos expedientes dudan en cerrar sus investigaciones, es esta: ¿cuántos casos como el de Manso hay? ¿Cuántos Manso han desaparecido en circunstancias que permanecen oficialmente sin resolver? ¿Cuántos guardaespaldas, cuántos operativos, cuántos hombres que sabían demasiado han sido purgados de la estructura de seguridad bajo órdenes que jamás fueron documentadas? ¿Y cuál es el verdadero contenido de esa grabación de 8 minutos que fue encontrada en la casa de Fernández? La grabación que Harfuch probablemente escuchó, la que lo llevó a actuar con la urgencia que lo caracterizó esa noche. No tenemos respuestas. Los expedientes desclasificados, incluso en su parcial revelación, mantienen cuidadosamente ocultos los detalles que importan verdaderamente. Pero lo que sí tenemos es suficiente para saber que algo sucedió. Algo que la estructura del poder en México consideró lo suficientemente importante como para eliminarlo del registro público, para aislar a los testigos, para convertir a un hombre en un fantasma incluso después de su muerte. Es un recordatorio de que la historia no se escribe únicamente en los documentos que son preservados. La historia se escribe también en los silencios, en lo que falta, en lo que fue deliberadamente removido. Y los silencios, a menudo, son los más ruidosos de todos.